Bienvenidos, mi nombre es Carla Bailey Castañeda y hoy voy a presentar la ponencia Alfabetización Financiera para desarrollar competencias de pensamiento complejo en mujeres emprendedoras mediante la validación de un instrumento de medición. Este trabajo se desarrolla en el contexto del doctorado en Innovación en Tecnología Educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro bajo la dirección de la doctora Adelina Morita Alexander. Voy a comenzar hablando sobre la importancia que el emprendimiento tiene para el bienestar de la sociedad, ya que a nivel Latinoamérica las micro, pequeñas y medianas empresas pueden llegar a representar hasta el 85% del tejido empresarial y el 50% de la generación de empleo en la región. Esto, sin embargo, se ve afectado por una alta tasa de mortalidad que llega a ser hasta el 80% de este tipo de empresas en sus primeros 2 años de vida. Encontramos evidencia de que estas altas tasas de mortalidad no solamente están relacionadas con los vaivenes de la economía, sino también por la falta de pericia de los emprendedores para lograr que sus emprendimientos sorteen los vaivenes de la economía, especialmente en el área de las decisiones económico-administrativas o toma de decisiones de índole financiera. Vamos a hacer énfasis aquí en uno de los sectores más desfavorecidos de la población en cuanto al tema de inclusión financiera, que es el de las mujeres. Creemos que apoyar el emprendimiento femenino tiene la capacidad o el potencial de incidir positivamente a nivel de sociedad, proveyendo o elevando los índices de bienestar de la población. ¿Cómo queremos o cómo creemos que esto puede impulsarse? Muy bien, creemos que logrando incidir en los niveles de alfabetización financiera de las emprendedoras mexicanas las podría ayudar a tener mayor éxito en sus emprendimientos. Pero para poder impulsar este tipo de iniciativas tenemos que partir de la base, de la medición, en dónde está hoy la mujer emprendedora en cuanto a sus niveles de alfabetización financiera. Y entendamos alfabetización financiera como ese proceso en el cual los consumidores financieros, o sea, todos nosotros, todos los que tomamos decisiones de dinero, podemos mejorar nuestra comprensión de los productos financieros que ofrecen las instituciones financieras, pero también manejar los conceptos de diversificación de riesgos a través de la lectura de la información, del acceso a la información y de la toma de decisiones críticas e informadas al respecto para lograr decisiones críticas e informadas y no solamente quedarnos en la parte de los conocimientos, quedarnos en esa, yo entiendo, sé lo que es el riesgo, sé lo que es las tasas de interés, sé lo que eso es un financiamiento, sino cómo tomar esas decisiones requieren nuevas competencias que implican subcompetencias del pensamiento complejo entendiendo el pensamiento complejo como esas habilidades que nos ayudan a tomar decisiones, entender los sistemas y todos los procesos que se engloban alrededor de la actividad empresarial. El razonamiento complejo es un proceso que se utiliza para comprender y resolver problemas que no tienen situaciones claras y definidas, lo cual, como podemos percibir, se aplica perfectamente al entorno empresarial, al entorno del emprendimiento y del emprendimiento femenino en sí. Desarrollamos o decidimos tomar 4 de las subcompetencias del pensamiento complejo, que son el pensamiento crítico, que es ese proceso analítico reflexivo que nos ayuda a evaluar y analizar la información y las ideas. El pensamiento sistémico, que nos ayuda a comprender la complejidad de los sistemas y las interacciones entre sus partes. El pensamiento científico como un proceso riguroso que se utiliza para investigar y entender el mundo aplicado, claro, al ecosistema empresarial o emprendedor. Y el innovador, el pensamiento innovador, que es ese proceso creativo, se define como el proceso creativo que se utiliza para generar nuevas ideas y soluciones a problemas. Es en un mundo o en un entorno donde las situaciones son inesperadas y no repetitivas, podemos pensar que contar con un sistema de pensamiento innovador nos va a ayuda al emprendimiento en cuanto a la flexibilidad, a la toma de riesgos y la curiosidad y búsqueda de nuevos desafíos y oportunidades. ¿Cómo partimos? Entonces, nuestra situación problema parte de entender cómo está, o sea, de dónde parte el conocimiento, cuál es el nivel de alfabetización
financiera de la mujer emprendedora en México. Y para lograr esta medición, para entender, para poder medir, buscamos cuáles eran los instrumentos que no solamente midieran desde el punto de vista de los conocimientos, de las actitudes o de los comportamientos, sino que también incorporaran la medición de estas subcompetencias del pensamiento complejo. Y encontramos que actualmente no existe evidencia de instrumentos mediante la revisión bibliográfica que realizamos, no existe una evidencia de instrumentos que estén dedicados o enfocados a la medición de alfabetización financiera de la mujer latinoamericana, de la mujer mexicana o que tuviera incluso un enfoque de género. Entonces encontramos que hay instrumentos para medición de cultura o de capacidad financiera, pero de poblaciones generales. Podemos encontrar instrumentos que van desde la medición de jóvenes, en la medición de niños, pero no de mujeres y mucho menos de emprendedoras y mucho menos inmersas en nuestro tipo de cultura, lo cual es relevante porque la cultura implica un alto nivel de involucramiento en las actitudes con respecto al dinero. Hay una gran influencia cultural. Que buscamos además, bueno, esta adaptación encontramos diferentes instrumentos, pero ninguno especializado, por lo que se requería hacer la adaptación de un instrumento. En este caso elegimos un instrumento de la OSD que sí se enfoca a la medición de habilidades financieras de los emprendedores, pero necesitábamos adaptarlo al contexto de la mujer emprendedora mexicana. ¿Cómo teníamos que hacer esa inclusión? Bueno, culturalizando el instrumento, haciendo la traducción, la adaptación cultural y la traducción semántica de los contenidos, pero también dándole ese enfoque de género, esa culturalización y el enfoque que nos pudiera ayudar. Y para validar este tipo de contenidos, recurrimos a un panel de jueces expertos que tenían alta experiencia no solo en educación financiera, sino también en el desarrollo del emprendimiento, muy especializado, muy focalizado en el sector femenino de nuestra población. Nuestros expertos contaban en promedio con 11.3 años de experiencia en el ramo. Entonces, una vez que adaptamos el instrumento, hicimos una clasificación, se realizó una clasificación de reactivos, logrando conjuntar 40 diferentes reactivos y los cuales se sometieron al juicio de expertos mediante una escala politómica tipo Likert con numeración del 1 al 5 para evaluar suficiencia, claridad, relevancia, coherencia y correspondencia a cada una de las dimensiones que se establecieron mediante la operacionalización de variables. ¿Cómo comprobamos esta validez? Bueno, la validez se comprobó mediante el estudio de estadísticos descriptivos y mediante el cálculo del coeficiente BD-Eiken para establecer el nivel de concordancia entre los expertos. Finalmente, se realizó una revisión de observaciones cualitativas por parte de los expertos en cuanto a los reactivos. Se encontró que los coeficientes, la mayoría de las preguntas dieron puntajes por encima del 95%, lo que las hacía adecuadas en cuanto a su claridad, relevancia, coherencia, correspondencia y suficiencia. Hubo algunas acotaciones en cuanto a la claridad de algunos de los reactivos. Se decidió eliminar los reactivos que no obtuvieron una buena calificación de claridad y modificación de algunos otros. Y concluimos que este instrumento de medición adaptado al contexto cultural y con perspectiva de género establece las bases de desarrollo de iniciativas de educación basadas en el desarrollo de pensamiento complejo que nos contemplan el análisis de riesgos y oportunidades financieras del negocio y la planeación estratégica. Es decir, gracias al desarrollo de este instrumento de medición, nos encontramos con un buen punto de partida para lograr hacer una medición de alfabetización financiera de la mujer emprendedora mexicana, y este instrumento puede ser utilizado en un futuro por otras instituciones, organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales interesadas
en el impulso de iniciativas de inclusión financiera o de alfabetización financiera para lograr generar una mayor paridad de género. Y eso es todo por mi parte. Agradezco mucho su atención. El documento se encontrará disponible para su consulta en las memorias del Congreso. Eso es todo y muchísimas gracias.